Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kimberly López y estudio Marketing y Español en la Universidad del Norte de Arizona. Mi pasantía trató de crear contenido para las redes sociales. Introducción. Les presentaré sobre mi pasantía en la empresa Madrid Easy, al igual que mi experiencia lingüística en Madrid, España y la cultura española. Espero que disfruten de mi exposición. Objetivos. Antes de viajar al extranjero, formulé unos objetivos los cuales quería lograr. Mis objetivos en la práctica profesional era aprender cómo los negocios funcionan en España, ya que siempre tenía la curiosidad de saber cómo se manejan las industrias en otros países. Para mí, era interesante trabajar en una agencia de marketing en el área de publicidad. Quería desarrollar mis habilidades del marketing para poder utilizar las estrategias en cualquier profesión. Además, quería crear amistades profesionales y conocer la cultura dentro de un ambiente formal. Descripción de la pasantía. Les voy a hablar un poco de lo que hice. Realicé mi pasantía dentro de las instalaciones de Madrid Easy. Madrid Easy es una empresa con más de 20 años en el mercado inmobiliario. Ofrece alojamiento a estudiantes y jóvenes profesionales en la Comunidad de Madrid. La empresa sirve como un intermediario entre los propietarios y los inquilinos con el fin de facilitar los servicios de alojamiento y mejorar la comunicación entre ambos. Decidí hacer las prácticas de esta empresa para aprender el marketing en las redes sociales después de llevar una asignatura muy interesante en la Universidad Carlos III de Madrid. Fui becaria en el área de marketing digital, creando contenido en español para las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram, con el fin de atraer a estudiantes internacionales e incrementar el número de clientes inmobiliarios. ¿Qué es el marketing digital? Pues el marketing digital es un conjunto de estrategias que buscan desarrollar y entregar contenido a los usuarios y seguidores de una marca. El propósito principal del marketing digital es reforzar la marca, en este caso la imagen de Madrid Easy, para que sea fácilmente reconocida a nivel competitivo sin entremeternos. Los resultados de las estrategias digitales pueden ser analizadas en poco tiempo, aumentando la flexibilidad para realizar correcciones. Madrid Easy utiliza el marketing digital como una estrategia para fortalecer su imagen en las redes sociales con el fin de incrementar su retorno. Creación de contenido. El contenido que produje para la empresa trató de aportar valor a los usuarios. Cada miércoles, para ser exacta, salí a pasear por los alrededores de Madrid con el objetivo de entrevistar entre 5 a 10 jóvenes. Se trataba de entrevistar a jóvenes que no eran originarios de la Comunidad de Madrid para así alcanzar a nuestro público objetivo. Algunos de los lugares a cuales fuimos fueron Palacio de Cristal, Palacio Real y Parque El Retiro, ya que son zonas muy turísticas donde se reúnen la mayoría de los jóvenes. Las preguntas que hacían eran sobre sus experiencias en Madrid. Las entrevistas eran cortas e informales, lo que me ayudó a salir de mi zona de confort. Les voy a enseñar un pedacito de la primera entrevista que hice con Madrid Easy. Ese día no sabía que iba a salir a grabar, pero de todos modos la entrevista fue un éxito. Y pudimos entrevistar a Bruno, quien es de Argentina, pero lleva aproximadamente un año viviendo en Madrid y estaba paseando por el Parque El Retiro cuando le empezamos a entrevistar. Le preguntamos lo que más le gustaba de Madrid. Organización del material. Yo tenía la obligación de publicar videos como el que acaban de ver en las redes sociales, con una descripción atractiva que fuera fácil de leer. Al publicarlo, tenía que añadir hashtags como términos claves de study abroad, international housing, al igual que otros para atraer la atención de los usuarios. De esta forma se logró aumentar el número de visitas a la página web de la empresa.
Además de publicar videos, también publiqué información de los pisos disponibles e información de colaboradores como eventos patrocinados por City Life Madrid, una compañía que se dedica a ofrecer actividades a estudiantes internacionales. Para publicar el contenido, primero tenía que analizar el tiempo y los días donde se utilizaban más las redes sociales para así alcanzar el mayor número de espectadores. El contenido se publicaba en las redes sociales de lunes a sábado después de las 2 de la tarde. Además, tuve que anotar el número de reacciones que recibía el contenido solamente en la plataforma de Facebook, en la hoja de cálculo. Esta información se utilizaba para saber aproximadamente cuántos usuarios estaban interactuando con Madrid Easy por medio de Facebook con el propósito de reconocer los temas que enganchaban a los usuarios. La recolección de datos fue útil para crear contenido. Impactos COVID-19. Pues después de estar 2 meses en Madrid Easy, recibí la alarmante noticia que era obligatorio regresar a los Estados Unidos en los próximos días. Inmediatamente le avisé a mi mentor para explicarle la situación, ya que pensé que sería el final de mi pasantía. Estaba asustada porque no quería dejar mi trabajo a medias y quería seguir viviendo en el extranjero. Mi mentor me dijo simplemente que no había ningún problema y que entendía la situación por la que estaba pasando. El ejecutivo de la empresa me dejó terminar mi pasantía desde casa sin ningún problema. Estábamos usando Skype para comunicarnos. Fue muy comprensivo y entendió que era necesario irme por medidas de seguridad. Debido a que los rumores que circulaban en la calle, pensé que sería difícil salir del país. La gente decía que España cerraría sus fronteras y que nadie podía salir. Por suerte eso no fue cierto y pude salir fácilmente de España. No tuve problemas con las autoridades al proporcionar los documentos necesarios que indicaban mi país de origen. Fue importante saber el idioma del país para poder comunicarme con las autoridades con eficacia y evitar malentendidos al estar navegando una crisis global fuera de mi zona de confort. Esto también facilitó entender las acciones de los ciudadanos al respecto a la situación. Lingüística, les voy a hablar un poco de la sintaxis, que es parte de la lingüística. La sintaxis es parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos de estas formas para expresar significados, así como las relaciones que establecen entre todas las unidades de acuerdo con la Real Academia Española. El leísmo es el uso del pronombre de complemento indirecto como le y les en lugar de los complementos directos como los, lo, las y la. En España es muy común escuchar leísmo más que laísmo o loísmo porque es conocido como un país más creativo en respecto al uso de los clíticos. Los clíticos se refieren a la persona gramatical, el número o el género tienen valor pragmático por su uso, porque su uso cambia dependiendo de la región. Por ejemplo, escuché el leísmo durante una charla con mis compañeros de trabajo cuando se dirigían hacia unos becarios. Uno le preguntó y los niños a cuál otro le contestó. A los niños les vi en el bar. En este caso se utilizó el complemento indirecto de les como pronombre en vez del complemento directo de los. Muchos españoles en Madrid utilizan el leísmo con frecuencia, pero eso no impactó que yo incorporara el leísmo en mi vocabulario, ya que no crecí escuchándolo. Como pueden ver en el mapa, hay presencia de leísmo, laísmo y loísmo en el centro de España y en partes del norte. Les voy a hablar también de la selección del artículo la. Existe la variación regional del uso de los artículos con nombres propios. En España, el uso del artículo la para dirigirse a una persona puede ser inadecuado. Por ejemplo, en España no se diría a la Laura le gusta la tarta de chocolate, solamente a Laura le gusta la tarta de chocolate. Personalmente, yo uso la selección de artículo la con amistades cercanas para demostrar
cariño. Pero al estar en Madrid no lo utilicé por respeto, no quería ofender a nadie, entonces evité utilizar la selección del artículo con nombres propios. También les voy a platicar de la fonología, que es parte de la lingüística. La fonología es diferente a la sintaxis. La fonología es el estudio de los sistemas de sonidos de las lenguas. Existe el ceceo y el ceseo en la fonología. El ceseo es el uso de la fricativa dental sorda y el ceseo es el uso de la fricativa alveolar sorda. Un ejemplo de la pronunciación del ceseo es gracia y un ejemplo de la pronunciación del ceseo es gracias. Por otro lado, la distinción es el uso de ambos, dependiendo del fonema. En la distinción, la misma palabra se pronunciaría como gracias. Escuché mucho la distinción en el entorno educativo y profesional al estar en Madrid. Como pueden ver en el mapa, la distinción se utiliza en el centro y en el norte de España. En el sur se utiliza más el ceseo. Estando en Madrid, solo utilicé el ceseo. Para mí la distinción fue muy difícil de utilizar y pienso que el tiempo que estuve en España no fue lo suficiente para adquirirlo. Crecí con el ceseo, ya que domino el habla de América Latina y mi familia es de México. Además, se me hizo muy interesante como en España, la elisión de la D es muy común, especialmente en el centro, como en Madrid, y en el norte del país. La elisión de la D se encuentra principalmente en la última sílaba de las palabras, como las que terminan con A, D, O, ADO. Muchos madrileños no pronuncian la D. Por ejemplo, dicen Madrid y no Madrid, o helado y no helado. No adquirí la elisión de la D, ya que monitoreaba mi español para que siempre se escuchara. Soy cultura en España. Para analizar mi experiencia en España, utilicé el modelo teórico de Milton Bennett, que explica a fondo la culturación y las etapas de sensibilidad intercultural. El modelo consiste en 6 fases, empezando por la mentalidad etnocéntrica, que es negación, defensa y minimización, terminando en la mentalidad etnorelativa, que es aceptación, adaptación e integración. Al llegar a España me encontraba en la etapa de negación, no quería saber casi nada que fuera de España, ya que extrañaba mi casa. El choque cultural me impactó gravemente, ya que duré más del mes en la fase de negación. No quería incorporarme a una nueva rutina, lo que causó una experiencia negativa mentalmente. España se me hacía demasiado diferente a los Estados Unidos, empezando por la comida, y ya que no había picante. Después de que empecé mis estudios en la universidad, pasé por la etapa de defensa. Me trataba de juntar con personas que tenían la misma cultura que yo, ya sean estadounidenses o mexicanos. No me podía identificar con los españoles, ya que su cultura parecía ser muy ajena. Por ejemplo, el ambiente académico era muy informal. A los profesores no se les dirigía por su título profesional, sino por su primer nombre. No me sentía cómoda hablándoles de usted y no me sentía cómoda hablándoles de tú y no de usted. En esta etapa todavía no estaba dispuesta a incorporar palabras del español peninsular. Aceptaba que había otra cultura diferente a la mía, pero no me sentía parte de. Al estar en la universidad por varias semanas, empecé a aceptar la cultura española para bien. No sentía que mi cultura era superior a la de otros y mucho menos que era intimidante. Poco a poco empecé a hacer amistades con españoles, ya que estaba en una posición neutral de ambas culturas. A continuación de la cultura en España. Al final de mi estancia en Madrid, solo alcancé a llegar a la etapa de adaptación. Me adapté a las costumbres y tradiciones de la sociedad, pero no pude integrarme completamente debido a mis rasgos biculturales como presenta
Michael Byron. En España me reconocían como una persona mexicana y no mexicoamericana. Esto se debe a que no encajaba en las características de una mujer americana. Muchos tenían la noción de que no era de los Estados Unidos porque no tenía el cabello rubio y porque mis ojos no eran claros. Muchos estaban sorprendidos porque hablaba el español. En España mi identidad terminó siendo más mexicana que americana. De esta manera fui aceptada por la mayoría de las personas y se desenvolvió así mis experiencias interculturales durante mi año en el extranjero. Referencias, esas son las referencias que utilicé durante mi presentación. Gracias por tomar el tiempo para escucharme. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia.